este tema. Bien, entonces le encontramos, nos dice lo siguiente: no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. Le encontramos dentro del artículo 176, numeral 1, y nos dice que la multa es una UIT, una unidad impositiva tributaria. Entonces vamos a dilucidar este tema con un caso práctico que le hemos planteado dentro del desarrollo de este caso. Nos dice: el contribuyente Grupo Celsa con RUC número 20-615-1151 venció la declaración del IGB renta del mes de junio el 16 de julio. La regularización se produce el día 20 del mismo mes, o sea, de julio. ¿Cuál es la multa que tiene que pagar? Según el artículo mencionado, nos dice que es una unidad impositiva tributaria. Bueno, vamos a ver los cálculos que tenemos por acá, un pequeño resumen. Para ello tenemos que saber, en primer lugar, obviamente, en qué régimen se encuentra. Esto es para el régimen MIPE tributario o para el régimen general, lo cual nos establece mediante esta tabla, que es la tabla número 1 del texto único ordenado, obviamente, del Código Tributario, que lo tenemos acá y nos precisa que es la tabla número 1 para poder calcular esta infracción. Primero tenemos que saber ubicar si es, obviamente, un contribuyente se encuentra dentro del MIPE tributario o dentro de, digámoslo, régimen general o dentro del régimen especial. De acuerdo a ello va la infracción para este caso. Como esta es un contribuyente que se encuentra dentro del régimen MIPE tributario según nos plantea el caso, entonces una unidad impositiva tributaria, o sea, 4.150, pero también encontramos la resolución de superintendencia número 063/2007 SUNAT, que nos habla que la gradualidad para este tipo de infracciones es un 90%. Obviamente los días transcurridos son 4, el código de la multa 6041 y los intereses que nos cobra la SUNAT diario es 0.04. Bien, entonces aplicando pequeña fórmula, 4.150 por el 10%, obviamente la multa graduada sería 415 y los intereses transcurridos serían 66 céntimos y total la multa redondeada serían 416. Esa sería la infracción, obviamente, cometida por este contribuyente que tiene que regularizar. Pero obviamente también encontramos, por efectos discrecionales de la Administración Tributaria, encontramos una resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa número 006/2016 SUNAT/600, que nos dice esta resolución. Hay que tener en cuenta también, porque ahí es obviamente donde se debe, digámoslo, tener en cuenta, sobre todo para los señores emprendedores que se encuentran inmersos dentro del ámbito, obviamente, empresarial, que tienen que revisar esta resolución para quizás no pagar la multa. ¿Qué nos dice esta resolución? Vamos a ver, es muy importante tener en cuenta. Vamos a encontrar por aquí un párrafo que nos dice, por ejemplo, bueno, que nos habla al respecto esta resolución. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque nos precisa que, obviamente, si un contribuyente, digámoslo, dentro del mes se olvidó presentar su declaración jurada, el tema de, digámoslo, del IGB de renta mensual, pero sus compras y ventas no superan la media unidad impositiva tributaria, esto entonces nos dice que no se aplica la multa, obviamente que él corrija después de haber vencido, pero antes que obviamente SUNAT también lo dé el plazo establecido para que pueda regularizar dicha infracción. Después de haberlo dado, obviamente la SUNAT el plazo, digamos, lo correspondiente, si el contribuyente no regulariza, entonces sí estaría sujeto a la multa. Pero si es un contribuyente, obviamente, que se olvida, digamos, lo tienen, por ejemplo, ¿cuándo es la unidad? A ver, vamos en términos, digamos, los prácticos. Estamos hablando de 4.150 por, digamos, los 50, la mitad en todo caso, perdón, hice mal el cálculo. Entonces, en todo caso, en el tema serían 2.075 el tema de los ingresos, o perdón, si la compras y ventas si no superan los 2.075, entonces este contribuyente tranquilamente puede presentar su declaración fuera de plazo sin que tenga ninguna infracción al respecto. Entonces es importante revisar este marco normativo para que de alguna u otra forma, bueno, no tener que pagar multa. Obviamente si supera, sí tendría que pagar la multa, como es el caso de este contribuyente que supera obviamente ese tope de compras y ventas, entonces naturalmente tiene que pagar sus 416.
Entonces es importante tener en cuenta, a ver, entonces haciendo en forma de resumen, digámoslo así a grandes rasgos, si un contribuyente se olvida presentar su declaración jurada, entonces ya sabe que tiene que primero ubicar el régimen a lo que se encuentra. Entonces en caso del régimen MIPE tributario, en el régimen general, le corresponde pagar una multa ya graduada directo 415, que ese es obviamente el 10% de los 4.150, y si sus ingresos, si sus compras y ventas no superan los 2.075, entonces no paga ninguna multa por estar omiso a la presentación. Claro, esto es de acuerdo, digámoslo, a estas resoluciones que acabo de mencionar, pero también tenemos, tenemos que tener en cuenta esta resolución de superintendencia, que es muy importante, la 063-2007, que nos habla al respecto. O sea, no basta ya, tener en cuenta los requisitos en tu caso para acogerse al régimen de gradualidad. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Esta resolución nos habla al respecto, está establecido también, o en todo caso para este caso, el artículo 176 numeral 1 nos dice que la gradualidad será el 90% siempre y cuando este contribuyente declare pague. Por ejemplo, entonces de la subsanación voluntaria, si subsana, valga la redundancia, voluntariamente y paga la multa al respecto, entonces se acoge al 90%. Pero ¿qué pasa si, este contribuyente, por ejemplo, se dio cuenta el día 20? Dice, bueno, sí, pues se olvidó presentar lo que vencía el 16, recién lo presenta el 20, pero solamente regulariza el tema de la declaración, más no realiza el pago de la multa. Entonces, por eso nos habla la norma sin pago. Entonces ya no sería su gradualidad del 90%, sino estaría, afecto al 80%. Hay que tener en cuenta estos rangos de gradualidades al respecto de esta norma. Obviamente la resolución, la 063-2007. Por ejemplo, también nos habla la subsanación inducida. Nos dice, si subsana la infracción dentro del plazo otorgado por la SUNAT para tal efecto, contado a partir de la fecha que surta efecto la notificación a la que se indica al infractor que ha incurrido en la infracción, obviamente, con pago o sin pago es el 50% y con pago es el 60%. Bueno, ¿cómo le entendemos este caso? Vamos a plantear un caso así, a grosso modo, para entenderlo, ¿no? Si este contribuyente, tratando, por ejemplo, con el mismo contribuyente que, lo tenemos acá con el RUC, por ejemplo, su número de RUC venció el 16. El 18, el contribuyente le llega una notificación de SUNAT, le dice, señor contribuyente, Grupo CEL SAC, usted está omiso a la presentación del IGB renta mensual correspondiente al mes de junio. Entonces, ¿qué va a pasar? Ojo que le llega el 18, vamos a poner que le llegó el 18 de julio del 2018, le llega la notificación por parte de SUNAT haciendo de conocimiento al respecto. Aquí se produce la notificación. Entonces, es importante tener en cuenta este punto respecto a esta infracción. Entonces, si el contribuyente recibe esta notificación el día 18, eso quiere decir que la infracción, o en todo caso la notificación, surte efecto a partir del día 19 de julio del 2018. Entonces, obviamente, este contribuyente, como conoce, lo recibe una persona que, de la empresa está bien asesorada por parte del contador o del asesor. Le dice, sabes que cualquier notificación que te llegue, pues comunícame inmediatamente para nosotros tomar acciones. Lo que va a hacer entonces el contribuyente, muy bien, ya, ok, sí, se nos pasó el tema de la declaración, entonces hay que presentar la declaración y también realizar el pago de la multa. La pregunta es, ¿con cuál de los tipos de gradualidades se va a acoger? ¿El 80, el 90, el 50 o el 60%? Entonces va de alguna manera a entrar en un dilema cuál es el tema de la gradualidad que va a aplicar, porque ya le llegó la notificación. Ya le llegó la notificación por parte de SUNAT. Entonces, como el contribuyente o el asesor conoce la normativa, va a decir, ok, si me llega el mismo 18, pues presento la declaración y realizo el pago y estoy dentro de la normativa para acogerme con el 90% de la gradualidad. Porque sabiendo que la notificación obviamente surte efecto el día 19, de alguna u otra forma, entonces es importante tener en cuenta toda la notificación por parte de SUNAT para no tener obviamente que pagar los costos adicionales a las que las normas obviamente podemos sacarle, provecho, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estos puntos para poder obviamente este también sucede para el tema del régimen especial, también obviamente es el mismo, procedimiento, pero con la diferencia que ahí
la multa ya no es una unidad impositiva tributaria, sino es el 50% de la unidad impositiva tributaria. El procedimiento del cálculo va a ser el mismo. Va a ser el mismo, solo que varía en el tema de la tabla de la infracción estipulado dentro del Código Tributario, que es el 50% de la unidad impositiva tributaria. Bien, entonces son puntos importantes al respecto que tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a una infracción